Gabón y ongi etorri una semana más a Ondo Andot. En el programa de hoy queremos daros a conocer una iniciativa que surge en las aulas, en concreto en las del Instituto Fray Juan de Zumárraga, en el Instituto de Durango, en el año 2016. Fue ese año cuando dos alumnas decidieron poner en marcha un proyecto, una iniciativa con la intención de abordar distintos asuntos, entre ellos el acoso escolar y el respeto a la diversidad. Por ello, hoy nos acompaña la durangarra Naya Salinas. Gabón, Naya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, vamos a ir hablando un poquito, ¿no?, de esta iniciativa que nos sorprendió cuando supimos de ella. Sí. Vamos a hablar de diferentes temas, de temas que lamentablemente siguen estando presentes en la sociedad, en el día a día, en concreto en las aulas. Escolar, sí, sobre todo en las escuelas, sí. Del acoso escolar, vamos a hablar del bullying, vamos a hablar de esa necesidad, ¿no?, de seguir trabajando en el respeto hacia la diversidad, de no quedarse de brazos cruzados, sí. A la integración. Vamos a hablar de todo este proyecto. Cuéntanos un poco cómo surge y en qué consiste. Vale, pues nosotras éramos estudiantes de segundo de la ESO y entonces nos dimos cuenta que en nuestro entorno había varios casos de acoso escolar y que para muchos, desgraciadamente, venir a la escuela, al instituto, estaba siendo un infierno. Y pensamos que eso había que cambiarlo, que había que pararlo. Y la verdad es que al principio no sabíamos muy bien pues, por dónde tirar, cómo podíamos empezar, pero nos lanzamos, nos metimos en un aula de primero de la ESO, de los más peques del instituto, y fuimos encontrando pues, las dinámicas que podíamos llevar a cabo con ellos, cómo se iban abriendo con nosotros, y pues así empezó todo. Hemos mencionado a tu compañera, sí. Enma, que sería tu otra mitad en este proyecto, Enma Baños Toz, que no nos ha podido acompañar hoy aquí, ¿no? Pero un poquito creo que lo que es bonito y curioso de esta iniciativa, que lejos de hablar de voces expertas, vamos a hablar de la vivencia de dos personas, de dos alumnas que en un momento determinado miraron a su alrededor y dijeron, oye, que aquí están pasando cosas y que vamos a hacer algo, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué le habéis llamado, porque esta iniciativa tiene un nombre, se llama Loratzen. ¿Qué es lo que significa? Pues nosotras creemos que este proceso va sobre crecer, mejorar, ayudar, y lo comparamos con el proceso de florecer. Y por eso también el logo es un corazón anatómico floreciendo. Ahí tenemos el logo, el Loratzen, la iniciativa. Y Cuéntanos. pues de ahí Loratzen nos pareció un término bonito para definir el proceso. Pero es que no nos deja de llamar la atención, ¿no? Porque es curioso, porque cuando ahora tenéis 18 años, cuando empezasteis en esta iniciativa tendréis apenas 15 años, hablamos segundo, tercero de la ESO, para ir aplicando en todos estos días, en todos estos años. ¿En qué consisten estas charlas que habéis ido organizando? Pues nos metemos en el aula con ellos, en unos 50 niños normalmente, y les preguntamos a ver si alguna vez han sentido que han sido víctimas de bullying, de acoso escolar, y desgraciadamente muchos responden que sí. Entonces empezamos con unos vídeos explicativos muy sencillos sobre qué es el bullying, qué tipos de bullying hay, para que se centren, y después sacamos testimonios porque hemos visto que alguno sí que dice yo he sufrido tal desde hace 5 años, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y de ese testimonio vamos haciendo ver al resto de alumnos, joder, tú le gastaste esta broma pensando que no le importaría y 3 años más tarde le sigue doliendo. Entonces esa broma no sería tan broma. Y vamos concienciando al resto, y también nos parece muy importante en las charlas fijarnos en los rostros de todos. Por eso la pandemia, la crisis sanitaria, ha sido un problema, porque tuvimos que dejar de lado las charlas ese año, ya que es inviable a través de una videollamada hacer este tipo de charlas, porque joder, los chavales a lo mejor sin que tú te des cuenta empiezan a llorar, o uno mira a otro en plan, joder, esto... Y es algo que nosotras nos vamos fijando y decimos, tú creo que tienes algo que decir, y al final sí que tienen algo que decir, pero muchas veces no se atreven a decirlo. Tenemos que lograr crear un entorno de confianza, un círculo de confianza con ellos. Por eso muchas veces las charlas las comenzamos hablando nosotras y contando cuál fue nuestra experiencia en segundo de la ESO y los casos de acoso escolar que hubo a nuestro alrededor. En todo este tiempo, ¿de cuántas charlas podemos estar hablando que habéis ido organizando? Pues
Más o menos hay una media de 2 sesiones por cada clase de primero y segundo de la ESO. Y querríamos hacer más, pero por ahora solo hemos estado en el instituto, así que... Y luego me imagino que el propio centro de alguna forma os guía, os ayuda. ¿Cómo es un poco esa relación? Ana Ibarra era la orientadora cuando este proyecto comenzó, pero ahora es la subdirectora y aún así nos sigue ayudando, y es ella la que nos organiza las sesiones, y ella desde el primer momento además nos apoyó. Y bueno, es muy fácil estar con ella porque si nosotras en algún momento nos quedamos en blanco, o al fin y al cabo nosotras no somos expertas en nada, entonces ella pues nos ayuda y es más fácil tener a alguien que te apoya. Y luego en esas charlas, ¿qué temas es lo que salen a relucir más? Pues desgraciadamente muchos pues admiten haberse sentido víctimas del acoso escolar. Mayoritariamente cuentan que empieza en la escuela. Por eso una de nuestras metas es que este proyecto se pueda trasladar a escuelas, porque hay que cortar el problema de raíz. Una vez que llegan al instituto, todos los casos de bullying ya son más fuertes. Entonces, nos gustaría ir atrás, ir a las escuelas y hacer estas charlas en las escuelas y a la vez en más institutos. El tema de la preparación de estas charlas, ¿qué duración pueden tener o cómo...? Pues están calculadas más o menos para 1 hora, 1 hora y media, pero aún así muchas veces nos hemos preparado juegos y dinámicas para hacer con ellos y nunca las hemos hecho porque empiezan a hablar, empiezan a contar más experiencias que han tenido ellos, entonces no llegamos a las dinámicas y a los juegos. Entonces yo creo que se podría hacer incluso de 2 horas. Y creo que en este sentido algo importante, ¿no?, que creo que es lo que le hace especial a este proyecto, digamos, de alguna forma, es que vosotras, al ser parte de las aulas, al ser parte del alumnado, ¿no?, creo que en ese sentido tenéis una forma de conectar, una vía de relación directa. ¿Cómo es esa...? Pues yo creo que no nos ven como una figura de autoridad, como pueden ver a los profesores, a los directores o incluso a sus padres. Nos ven más cercanas y al abrirnos nosotras con ellos desde el primer momento, se abren ellos también con nosotros y logramos crear un círculo de confianza. Estamos hablando lamentablemente, como decimos, ¿no?, de una problemática que sigue estando presentes en las aulas. Los medios de comunicación también se suelen hacer eco de diversos casos de acoso, de bullying. Al final son niños que están en unas etapas complicadas en torno a la adolescencia, que puede ser un problema a la larga. En este sentido, ¿con qué respuesta os encontráis en esas charlas por parte de la gente? Pues la gente nos agradece mucho estas charlas y varios niños después de las charlas se nos han acercado y todo ha cambiado, va mucho mejor, muchas gracias. Y entonces eso pues nos enorgullece y nos satisface y es lo que nos anima a seguir con este proyecto para adelante. Y hablando de que todo tiene un resultado, he traído un gráfico. Sí, lo podemos ver. Tenemos ahí un gráfico porque al final estamos hablando de que no sois expertas en la materia, sí que estáis supervisadas por la dirección del centro y demás, pero tenéis un trabajo de investigación, de diagnósticos y de estudios, ¿no? Vamos a hablar de este gráfico, explícanos un poco lo que consiste. Vale, esta es una evaluación diagnóstica que hace el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, y estos datos son los amarillos de Fray Juan de Zumárraga y los azules la media de Euskadi, digamos. Entonces es malos tratos entre iguales, el acoso. Y se hace a través de varias preguntas que se hacen en las aulas, es como un examen, digamos. Y este es el gráfico con las respuestas. Y podemos ver cómo en 2013 nuestro instituto estaba por debajo de la media de malos tratos en comparación con la de Euskadi. Después, en 2015, que es cuando nosotras decimos que en nuestro entorno veíamos demasiados casos de bullying, está por encima de la de Euskadi, pero también se ve cómo la de Euskadi también ha ascendido. Y llamativo, después, o sea, tenemos ahí 13, 15 y 17, ¿verdad? Sí. Y luego, cuando comenzamos con este proyecto, con Loratzen, descendió un 8,7 hasta un 8,9.
Entonces es cuando también los del Berritzegune nos llamaron y vinieron a ver cómo lo hacíamos. Así que tiene resultados, es algo que todo el esfuerzo que tú haces, porque a lo mejor muchas veces yo salgo de la charla y salgo con un nudo en la garganta increíble porque escuchas testimonios que dices, jo, es que lo pasan mal de verdad y a lo mejor yo he estado delante y no lo he visto. Y para ese alumno venir al colegio es lo peor que le puede pasar y a saber qué se le puede pasar por la cabeza. Y sales un poco mal, pero después ver este tipo de cosas o que te vengan y por la calle y te digan, jo, pues me va todo mucho mejor, muchas gracias, es por eso, por lo que merece la pena. Y en definitiva que tenemos unos datos que demuestran, ¿no?, cómo ha ido evolucionando la situación, cómo en el momento en el que decidís poner en marcha este proyecto la situación en cuanto a esa media era superior a lo que podía haber en Euskadi. No dejan de ser datos estadísticos, pero detrás de ese caso, por mucho que sea 1, 2 o 3, son vidas que no lo están pasando bien, ¿no? Y de alguna forma esta labor que hacéis para poder cambiar esta realidad, ¿no? Estamos hablando que esto empezó en 2016, ahora ya no sois alumnas del instituto, ya estáis en otra etapa, en tu caso educación primaria, sigues ligada al mundo de la educación. Tu compañera Emma se ha decantado por... Cuéntanoslo. Emma estudia diseño de moda. Sí, pero también sigue involucrada con estos proyectos porque también le nace. Entonces, entre clase y clase, porque ahora ya tenéis otra vida, digamos, otras obligaciones ya universitarias que os llevarán también su tiempo, pero no queréis dejar de margen esta iniciativa. ¿Cómo lo hacéis? Pues justo las dos estudiamos en la universidad por la tarde y eso nos permite tener las mañanas libres para ir al instituto y dar charlas, prepararnos. Entonces, sí hubo un momento en el que Ana, la subdirectora, nos dijo que nos centrásemos en nuestros estudios, que estaba muy bien lo que hacíamos, pero teníamos que tirar con lo nuestro. Pero al ser algo que nos llena tanto, que lo hacemos por amor, o sea, por vocación, no queremos dejarlo. Y pudiendo, o sea, teniendo ese tiempo, ¿por qué no íbamos a hacerlo? Vale, vamos a hacer una pequeña pausa, unos anuncios y enseguida volvemos.